Bueno, entonces les voy a explicar de mi trabajo de doctorado, que básicamente es, pues, representación espinorial de superficies en espacios simétricos lorentzianos de dimensión 4. Eh, entonces, como es un poco larga, vámonos luego a la acción. ¿Qué quiero decir con representación espinorial? Quiero decir, voy a tener una inmersión y esa inmersión va a estar en equivalencia con una sección de un haz de espinores. Y el hecho de que sea una inmersión isométrica, que generalmente lo pensamos como que satisface las ecuaciones de Gauss-Ruiz y Cauchy, lo vamos a pensar ahora como que nuestro espinor satisface una ecuación diferencial de primer orden. Lo que resulta muy interesante es que sea una ecuación diferencial de primer orden y no de segundo orden. Porque, pues, como sabemos, Gauss-Ruiz y Cauchy son de segundo orden porque aparece la curvatura implicada. Entonces, es como una especie de funtor, ¿no? Que va de una categoría. No lo he formulado bien, pero es decir, me tomo una inmersión, obtengo una sección de unas. Es como algo, no sé si sea un funtor, no sé si esté bien definido, pero esta es la idea. Entonces, como yo intento ver con los espacios simétricos lorentzianos de dimensión 4, pues lo que también hice fue decir, bueno, ¿cuáles son los espacios simétricos lorentzianos de dimensión 4? Y pues resulta ser que al menos los simplemente conexos, que son con los que tengo que empezar, están pues ya, ¿cómo se dice? Caracterizados. Y pues son un producto de un espacio simétrico riemanniano con algunos de los siguientes. R, que luego le digo R estrella, con la métrica menos dt. El cubriente universal de un espacio de De Sitter o de Sitter, o estos que se llaman un espacio de Kallen-Wallen, son espacios lorentzianos que la verdad no sé mucho de ellos y tengo que empezar a estudiarlos para seguir con mi proyecto de doctorado a la brevedad. Entonces, en esta plática me voy a basar un poquito más en estos. Entonces, lo que voy a hacer es como agarrarme una space form riemanniana de dimensión 3, hago el producto con R estrella, o sea, R con una métrica definida negativa, y ahí intento representar las inmersiones. Ok, entonces vámonos a los preliminares. Esta sección es, bueno, lo que tiene toda esta investigación es que no es muy complicada, pero son construcciones muy largas. Así que aquí vamos a empezar a ver esto. Entonces nos tomamos una superficie spin que sea semi-riemanniana de índice mu y un haz vectorial sobre m. Vamos a querer encajar m más e en esta spaceform que les comentaba, que va a ser una spaceform de dimensión 3, cruz R estrella. Vamos a pedir que M sea spin, que QM va a ser la estructura spin sobre M, QE va a ser la estructura spin sobre E, y vamos a considerar a Q como el haz fibrado. O sea que en un punto de la fibra tenemos mmm, pues el que se proyectaba sobre M y el que se proyectaba sobre E. Y solo juntamos la fibra en M. Y esta es una estructura con grupo, bueno, este es un haz principal con grupo de estructura spin del que le corresponde acá y spin el que le corresponde acá. Eh, eso no quiero fijar quién es mu y quién es nu, porque lo que va a pasar es que a veces, o sea, quiero plantear el contexto general en el que no siempre M va a ser riemanniana, sino que también puedo considerar que M sea lorentziana y que E sea riemanniano. Entonces, para hacer esto, pues hago este lenguaje que es un poco difícil, es un poco enredado, solamente la idea es que como que tengo la suma de R mu 2, R nu 2. En esta notación, ambos van a ser de dimensión 2, de forma que esto es como un R4 con una métrica lorentziana. Eso es lo que estoy pensando. Este es un R4 con una métrica lorentziana.
y lo meto en R5 de esta manera. Y lo que voy a hacer es mm, que alguno de estos dos va a tener un, un campo definido negativo y ese va a corresponder, puede ser que corresponda a M o que corresponda a las normal, ahí. Por eso estoy como dejándolo así un poco abierto. Y bueno, entonces nos agarramos esta inclusión. Metemos estas primeras 4 coordenadas en R5. Y entonces ya que tenemos eso, le damos a R5 una métrica de forma que esto sea una isometría. Y vamos a decir que E, que va a ser como mi espacio euclidiano ambiente, va a ser R5 con esta métrica. Y tenemos esta isometría. Esta isometría me va a inducir una isometría entre las respectivas álgebras de Clifford. Este encaje, perdón. Y entonces ahí empiezan las construcciones. Como tenemos un encaje de spin, spin lo tenemos aquí metido en el álgebra de Clifford correspondiente aquí, ese mismo spin en su álgebra de Clifford, entonces tenemos el producto que lo metemos en el álgebra de Clifford del espacio euclidiano ambiente. Entonces tenemos este subgrupo metido aquí y podemos definir la acción izquierda, la acción de multiplicar por la izquierda por un elemento de este grupo. Y entonces de esta forma definimos el haz de spinores que vamos a denotar sigma como el haz asociado a Q con fibra el álgebra de Clifford entera ambiente. Aquí está. Esta sería la definición de las de spinores. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Ok. No, todavía no. No, todavía no. No. Entonces, esta es una Ya cuando nos construcción. espinemos más, ya. Perfecto. Bueno, esta es una construcción poco común en geometría spin, porque en general lo que se hace es tomar como una representación irreducible de spin. Bueno, no irreducible, ¿no? Sí, una representación compleja o real, y aquí ponen como, mm, pues, donde se representa el álgebra de Clifford. Y aquí estoy usando como espinor al álgebra de Clifford entera. Todo esto es porque esta construcción tiene unas ventajas que enseguida vamos a ver. Un subfibrado que ya no es un haz vectorial, porque pues esto no es un spin E, no es un subespacio vectorial del álgebra de Clifford E, pero este va a ser un subfibrado de particular importancia, porque todos nuestros campos de espinores que representan inmersiones van a estar aquí, en este subfibrado, que es los que tienen representante en spin. Ok. Ya, y entonces tenemos ya un haz de espinores. El haz de Clifford se define como se define en las construcciones normales, que es me tomo el haz principal, me tomo la acción adjunta y luego pues le pongo la fibra que va a ser el álgebra de Clifford entera. Ujú. Ok, entonces tenemos un haz de espinores, tenemos un haz de Clifford, entonces siempre que tenemos estas construcciones, entonces lo que va a pasar es que el haz de Clifford actúa en el haz de espinores y nuestra acción se debe de ver como, bueno, pues así la estoy denotando, ¿no? Y básicamente lo que estoy haciendo es me tomo un representante aquí y multiplica por la izquierda. No sé si la puse explícitamente. Oh, no la puse explícitamente. Pero bueno, lo que estoy haciendo es que me tomo un X en el haz de Clifford. Entonces X me lo puedo tomar, lo puedo ver como una pareja
en donde tengo un marco espinorial y un representante del álgebra de Clifford. Igual mi haz de espinores lo puedo ver como una pareja en donde tengo un marco espinorial y un elemento de mi fibra que también es el haz de Clifford. Entonces puedo multiplicar por la izquierda mis dos representantes. Y entonces fibra, fibra, multiplico por la izquierda y eso me define una aplicación. Hay que ver que está bien definida, pero está bien definida, es muy fácil demostrarlo y esto es pues consecuencia de... Y esto es porque se define eh, pues el haz de espinores con la acción multiplicar por la izquierda y el haz de Clifford multiplicar con la acción adjunta, ¿no? Para que esta acción esté bien definida. Y entonces, bueno, esto es como las primeras construcciones. Esta es una pequeña proposición que es muy fácil de demostrar. Siempre que tenemos unas de espinores y unas de Clifford y estas cosas, pues vamos a tener la derivada covariante espinorial. Y la derivada covariante espinorial, me voy a brincar a la siguiente para ver si... Ajá, tengo esta formulita, que es como la definimos. Es pues con la 1 forma de conexión. Ya que tenemos como la 1 forma de conexión en el haz de marcos, la podemos subir a la estructura spin. Ya que la subimos a la estructura spin, tengo aquí como una 1 forma de conexión canónica inducida por las derivadas de normales y en M que tenemos. Y entonces, ya que tengo una 1 forma de conexión en la estructura spin, tengo esta fórmula para obtener una derivada covariante. Y bueno, y lo que va a suceder es que esta derivada covariante va a satisfacer estas propiedades. Siempre se satisfacen estas propiedades cuando tú veas cualquier construcción de haz de espinores y de geometría spin, que va a ser compatible con la multiplicación de Clifford, ¿no? Compatible en este sentido. Si me tomo un elemento del haz de Clifford y lo multiplico por un espinor, cuando derivo esa multiplicación, satisfacen estas reglas que son muy bonitas. Y esta que es solamente en el haz de Clifford. Bueno, lo digo porque las voy a usar sin parar a lo largo de la presentación. ¿Qué más tenemos? Ok. Esto es donde empieza lo complicado. Vamos de nuevo a ver cómo les había definido el haz de Clifford. Ajá. Entonces va a tener como fibra Clifford E. Entonces mi grupo de estructura es como spin mu2 por spin nu2. Entonces estoy introduciendo, estoy usando esta forma, esta inclusión. Entonces lo que va a pasar es que voy a tener una sección trivial, la que corresponde a cuando aquí tengo un 1, porque mi grupo de estructura no me la mueve cuando me muevo en cartas. Porque cuando hago mmm, la add por un elemento de spin de estas cuatro coordenadas, me queda un... Cuando le hago la acción adjunta por un elemento del grupo de estructura, el vector 1, 0, 0, 0, 0 no se ve alterado por eso. Entonces voy a tener una sección trivial, la que aquí tiene un 1 y puros ceros, porque el grupo de estructura es muy chiquito. Le estoy poniendo una fibra muy grande a un grupo de estructura muy pequeño. Entonces, por eso es que esta sección, que es la que tiene como representante el de1 en un marco espinorial S, es, bueno, es paralela y, uh-huh, y es como una sección distinguida. Esta sección distinguida que le estoy poniendo a mi as es la que va a ser como se va a ir al normal de mi inmersión en el espacio ambiente.
Esto se verá más adelante. Entonces tengo que la sección es paralela. Esto es algo muy fácil. Como les comentaba, es porque el grupo de estructura es muy pequeño, entonces no interacciona con este. La demostración es pues así. Aquí tengo como defino la derivada covariante. Aquí es derivo el representante y aquí derivo el marco. Eh, entonces voy a tener que la forma de conexión, esta toma valores en esta álgebra de Lie. Entonces le puedo tomar una curva adaptada que tenga valores aquí. Que gamma en 0 sea 1, 1. Entonces tengo que esto que está aquí, va a ser la derivada de una curva con valores en spin mu 2, cruz spin mu 2. Ajá, aquí está. Y entonces cuando le hago el late estrella de esto, perdón, aquí debería ser E1, E1. Entonces, pues va a pasar esto. Y aquí va a haber un 1. Y es lo que les decía, el grupo de estructura, como no interacciona con el E1, pues este me lo brinca. Y, y entonces estoy derivando E1 y me queda 0. Y entonces esto se muere. Y, y pues derivar el E1 es 0. Entonces tengo que mi derivada de mi sección distinguida es 0. Ok, entonces lo importante de esta construcción es que tenemos una aplicación bilineal en el haz de espinores con valores en el álgebra de Clifford ambiente. Denotaré por tau a la transposición, que es así. Me tomo un elemento de esta forma en el álgebra de Clifford ambiente y lo transpongo, ¿no? Ujú. Por ejemplo, si este fuera, si este fuera un, si este estuviera en spin, la transposición es su inverso, ¿verdad? Ujú. Lo transpongo y entonces elimino este con este, y como son una pareja, un número par por estar en spin, entonces ahí tengo que ser en inversos. Bueno, y la famosa aplicación, que de hecho va a ser justamente la que nos da la inmersión, está dada por esto. Ajá. Me tomo ¿cómo se llaman? Mm, dos secciones ah, ignoren estos C1 y C2, es que los tomé de otra presentación en donde traía un formalismo un poco distinto. Entonces me tomo dos espinores, dos campos de espinores, me agarro el representante. Mi notación para los representantes es que les pongo corchetitos. O sea, en un mismo marco espinorial, me agarro los representantes de ambos, transpongo el que está aquí y multiplico los representantes. Y esto va a ser un elemento en el álgebra de Clifford ambiente. Aquí está. Phi es el campo phi, es el representante en este marco espinorial. El marco psi es el representante en este marco espinorial. Y esta es la definición. Pues hay que ver que está bien definida, que es un calculito muy fácil. Y lo importante son las propiedades que satisface. Satisface propiedades impresionantes de esta aplicación. Entonces, el verdadero mérito de todas estas transformaciones, de todos estos teoremas, es como haberse dado cuenta de esta aplicación y de las propiedades que satisface. A ver, veamos. Ah, ok, aquí estoy viendo que está bien definida. Me agarro un elemento G. Entonces, para ver que está bien definida, tengo que ver que no depende del representante. Entonces multiplico el marco espinorial por la izquierda, por G, y por la derecha por G a la menos 1. Entonces, pues tengo, y veo a quién se mapea. Entonces, se mapea a agarrarme este, transponerlo, y pongo este aquí. Entonces,
pues transpongo, este se viene para acá y este se va para acá. Pongo que G es como el producto así, porque mi grupo de estructura es como spin, mu, ¿no? mu2 por spin nu2, ¿no? Entonces G me lo puedo tomar así. Y aquí pues de nuevo pongo G. Y entonces pues se eliminan. Este se elimina con este. Y me queda este con este. Entonces no dependió del representante que me tomara. Porque pues... Ajá. Y ya quedó, ¿no? ¿Y qué es bilineal? Pues es muy sencillo porque el producto es bilineal. Bueno, porque la transposición es lineal y el producto de Clifford es bilineal. Ujú. Cualquier duda pueden pararme en cualquier momento. Porque pues creo que me estoy yendo un poco rápido. Entonces, si hay algún detalle que ustedes digan, eso está muy interesante o creo que esto no está bien, lo podemos parar y en ese momento lo checamos. O también se puede guardar al final. Ah, estas son las aplicaciones que son muy interesantes que satisface la aplicación. Entonces, eh, ok, satisface esta. Estas son propiedades algebraicas muy interesantes, que es cuando me hago este producto, si lo volteo, es igual a transponerlo. La otra propiedad es que si yo tengo un x que multiplica aquí este espinor, lo puedo pasar del otro lado multiplicando y no pasa nada. Estas propiedades inocentes, a la hora de que querramos ver las ecuaciones de Gauss y Cauchy, son las que hacen toda la magia. Y lo que va a suceder es que también es compatible con la derivada covariante espinorial, ¿no? Ok, entonces aquí estoy en Clifford ¿no? Toma valores en Clifford ambiente. Clifford ambiente es un espacio vectorial, entonces tiene una derivada canónica, ¿no? La del espacio vectorial. Entonces cuando lo derivo con respecto a esa derivada canónica, lo que va a pasar es que, igual que la de Levi-Civita, entra de este lado más la de este lado, pero aquí son este producto especial y es la derivada covariante espinorial, porque estoy derivando espinores. Y ya, ahí quedó. ¿Alguna duda de los preliminares? Ok, entonces un pequeño repaso. A ver, ¿cuál sería el repaso? El repaso sería, eh, voy a tener dos cosas, una variedad riemanniana y variedad semi-riemanniana, as semi-riemanniano. Los voy a pensar como que los meto en un espacio lorentziano. A ver, el repaso. Tengo M una variedad, E un as. Entonces quiero meter M más E en una hipersuperficie de Lorentz. Ujú. Voy a tener mi haz de espinores, mi haz de Clifford, mi aplicación que siempre hay cuando hay un haz de espinores y un haz de Clifford, que es el haz de Clifford actúa sobre mi haz de espinores. Una derivada covariante espinorial que es compatible con este producto, una sección distinguida que es paralela, eh, y, y esto que es importantísimo, que es una aplicación bilineal en mi haz de espinores que satisface estas propiedades de aquí. Que cuando lo volteo, se transpone, que al multiplicar por un elemento en Clifford lo puedo pasar del otro lado y que es compatible con la derivada canónica en, en el álgebra de Clifford ambiente. Entonces, ese es el repaso de los preliminares, que son las construcciones. Eh, Ahora vamos a hablar de algo que se llama como geometría espinorial de una superficie inmersa, que ya no sé por qué le dicen así, no sé cuál es el punto. Pero bueno, entonces, supongamos que tenemos una
hipersuperficie semirriemanniana orientada de mi espacio ambiente. E, que E es R5 equipado con una métrica semi-euclidiana. Entonces, y vamos a suponer una inversión isométrica de Tm más E en Tn, ¿no? Este es un mapeo de haces sobre una inversión. Ujú. Eh, Aquí vamos a tener pues una conexión, aquí otra conexión y una segunda forma fundamental aquí. Ok, en este contexto lo que vamos a tener es que hay una reducción del grupo de estructura de, de Q aquí. Eh, este es como la estructura spin canónica sobre, sobre la variedad inmersa, ¿no? Esta va a tener un grupo de estructura, pues, spin E, ¿no? Y este tiene un grupo de estructura spin mu2 por spin nu2. Entonces, ¿cómo saco esta reducción de grupo de estructura? Pues lo único que estoy haciendo es que, como esta es una hipersuperficie, estoy diciendo que n es una hipersuperficie, entonces aquí tengo un normal, ¿no? Tengo su normal de n. Entonces lo que voy a hacer es como juntar los dos marcos. Aquí tengo un marco, los marcos orientados. Entonces solamente le pego, o sea, adjunto la sección normal y eso me da un grupo de estructura entre, entre los haces con fibra SO nudos, entre los haces de marcos orientados. Y entonces ese mismo grupo de estructura, esa misma reducción de grupo de estructura, me induce una reducción de grupo de estructura entre los grupos de spin que están arriba. Y esta demostración está difícil y de hecho yo no la he podido checar en el caso semi-riemanniano, porque es, las estructuras spin están como en equivalencia con estas cosas, con las clases de Stephen Whitney o unas clases de homología. No estoy muy segura, no lo recuerdo en ese momento, pero con algo muy de topología muy algebraica. Entonces, la demostración que yo he leído es solo para casos riemanniano y la dio Milnor y está como en este lenguaje totalmente algebraico. O sea, lo que estoy diciendo es que la que es muy fácil de ver es esta, porque solamente estoy pegando marcos, y esta que es entre las estructuras de spin es como muy teórica. La hizo Milnor en un lenguaje de topología algebraica y, y como yo he intentado, yo tengo mi prueba, que le hacen falta algunos detalles en el caso lorentziano, ¿no? Porque pues a la hora de que te cambies al caso lorentziano cambia la topología, porque pues ya los grupos tienen otra topología. Entonces sí hay que decir algo. Pero, pero no, la única prueba que hay por ahí rondando en la literatura, jamás la he podido leer, ¿no? Es de Baum, creo que se dice, y todo el mundo la cita, porque esto que estoy diciendo lo hace todo el mundo, ¿no? Y en la literatura todo el mundo lo hace. Y Pero lamentablemente yo no... ¿por qué no lo has podido leer? Es que está en alemán y es como... No sé, no sé alemán. Ah, Es como... Siuglowensian. Es que no sé cómo se dice. Es una señora muy famosa porque como que justo lo que hace es alemana del Instituto Max Planck y no la he encontrado en internet. O sea, yo la he buscado en internet así por todos lados, en todas las revistas, y todos los artículos la citan, pero no la he podido leer, no la he podido encontrar. sí, eso cuesta mucho trabajo a veces. Ahí hay que decir, bueno, a mí me consiguió Fernando Galás una tesis
que tampoco podía encontrar porque él estaba en Alemania, pero pues ahorita ya no está él ahí. Si Oh, no, se la podemos pedir. sí, Pero es bueno, que creo que los alemanes luego tienen como sus escuelitas en que hacen sus propios libros para sus escuelitas sí, y como que esos pues no los publican o no se quedan como en sus universidades. sí, sí, sí. Pero bueno, Entonces, perdón por la distracción. no, no, sí está muy bien. Y es que, y yo me desgasté casi 6 meses haciendo esta prueba por mi cuenta. Y creo que casi ya la tengo acabada. Pero ya no le he podido checar los detalles. Pero bueno, no importa. El punto es que cuando tenemos como una reducción de grupo de estructura entre los haces que están abajo con grupo SON correspondientes, la puedo subir a las que están arriba en grupo spin, con grupos de estructura spin correspondientes, y de forma que las proyecciones pues sean compatibles. Eso es lo que estoy haciendo. Y entonces voy a tener así como morfismos de mi haz de espinores que consideré antes al haz de espinores de la variedad inversa y al haz de Clifford que consideré antes al haz de Clifford de la variedad inversa. Y están dados por el morfismo de haces, por mi reducción de grupo de estructura. Solamente me tomo un marco espinorial, le aplico el morfismo y dejo el mismo representante. Y igualmente de ese lado. Y, y entonces pues ya tenemos esto. Ujú. Aquí lo volví a copiar. Aquí pongo de nuevo quién es sigma. Y para esta observación, que tenemos a este subhaz, es Tm más E más una sección trivial, que lo podemos considerar metido en el haz de Clifford. Este sería como el haz generado por la sección distinguida nu que les comentaba hace ratito. Y en este contexto vamos a tener que este mapeo de haces que estoy describiendo aquí, eh, ajá, cuando me tomo un X aquí, eh, va a ser este mismo que tenía aquí antes. Y que cuando me tomo la sección distinguida, ¿no? Me la manda a N, donde N es el normal de mi hipersuperficie, N. Ujú. Esa es como la observación, por lo que volví a poner aquí las definiciones. ¿Y eso cómo lo deduzco? Pues lo deduzco de cómo les dije que era este phi. Este phi solamente era como que me tomo el marco y le pongo la sección normal al ladito, como adjuntar los marcos. Y entonces, si me tomo las coordenadas de un representante que correspondía al marco antiguo, pues serían como en R4. Entonces quedaría aquí lo mismo. Y si me tomo el 1,0, pues me daría N, por cómo estoy definiendo este mapeo. Y bueno, esa es la observación. Y entonces, todo lo que uno puede decir de geometría espinorial es la fórmula de Gauss, espinorial. Entonces tengo la derivada espinorial inducida por el ambiente y nabla es la derivada que he estado manejando, la derivada espinorial canónica. Y entonces la fórmula de Gauss, ah, lema, fórmula de Gauss espinorial. La diferencia entre estas dos derivadas está dada por esto, donde B es la segunda forma fundamental que tengo de la inmersión y Bn es la segunda forma fundamental de mi hipersuperficie n.
Y se ve muy fácil. Y la única diferencia al caso riemanniano es que aparecen estas epsilon j, donde b de x es la suma en EJ de ZJ, BXZJ en un marco espinorial, en un marco ortonormal. Y igual Bn es así. Esos operadores son como... mm, o sea, porque la segunda forma fundamental es a la que le decimos B. Y B es de Tm cruz Tm en el normal. Entonces, cuando le ponemos solo un argumento, lo que estamos haciendo es como cambiar un argumento con la métrica, ¿no? En vez de que me dé, en vez de que tome dos tangentes y me dé un normal, lo que voy a hacer es que va a tomar un tangente y me va a dar dos normales, ¿no? O sea, un elemento eh, del álgebra exterior de grado 2, ¿no? Entonces, vía la métrica, estoy cambiando un argumento tangente por un argumento normal. Y pues como esto es dependiente de la métrica, es por eso que aparecen aquí estos epsilon j. Y esta sería la única diferencia de la fórmula de Gauss semi-riemanniana a la fórmula de Gauss, pues en este contexto muy específico que sería lorentziana. Ah, así, y los epsilon j son pues zj producto con zj, ¿no? Ujú. Entonces, aquí está un poco la demostración de esta fórmula de Gauss, que solo haré brevemente. Ok, a ver qué hacemos. Mm, a ver, me tomo una sección de esta manera aquí. Entonces, quiero ver cómo cuando jalo la conexión de la uno forma de conexión por esta sección, cómo se ve. Entonces, este es un marco ortonormal. Cuando le ponga, entonces cuando la jalo, cuando jalo la forma de conexión, se vería de esta manera. Esto es porque, por ejemplo, cuando me jalo la forma de conexión eh, que no es riemanniana, solo no aparecen estos epsilon, que no es semi-riemanniana, solo no aparecen estos epsilon y epsilon j. Y entonces, ¿cómo deduzco la fórmula similar, análoga, por ejemplo, para la de Levi-Civita? Pues solamente uso que es antisimétrica y que sé cómo es una base de las antisimétricas. Una base de las antisimétricas sería EI, wedge, EJ, ¿no? Esa con EI y EJ ortonormales. Entonces, cualquier transformación antisimétrica la puedo expresar como combinación de, EI, wedge, EJ. En el caso riemanniano no aparecen estas epsilon y epsilon j. Pero, por ejemplo, cuando yo quiero representar en un marco ortonormal a una derivada de Levi-Civita, van a aparecer estas epsilon i, epsilon j, ei, wedge, ej, porque pues esta parte que está aquí adentro es antisimétrica. Entonces, respecto a este producto, entonces lo puedo representar como combinación lineal y estos serían los coeficientes. Y luego lo que hago es recordar que la conexión espinorial asociada pues es la que subí con la estructura spin. Y entonces cuando veo cómo se proyecta una base del álgebra de Lie de spinning a la de SON, el álgebra de Lie de spin E5 está generada por EI.EJ. Y, y mi mapeo de haces principales va a ser, lo que hace es que me pasa
EI, EJ a dos veces EI, wedge, EJ. Entonces, por eso si aquí cuando, y como la conexión espinorial es subir la conexión normal o asociada a la derivada de Levi Civita, entonces es por eso que aparece este un medio, que es como decir que porque la estructura spin es un cubriente doble, ¿no? Por eso sería como que es un medio. Y bueno, lo que pasa es que no quiero detenerme tanto en esto y por eso solo lo estoy platicando un poco. Pero entonces tengo que así se ve en un marco espinorial la conexión cuando, cuando la jalo por un marco espinorial. Y, ajá, entonces tengo que, así se ve la conexión canónica. Y por otro lado voy a tener, con este mismo formalismo y estos mismos argumentos, que así se ve esta otra una forma de conexión en un marco espinorial. Y entonces ando calculando la diferencia. Tengo esta. Entonces recuerdo que una vez que tengo estas, la derivada covariante está dada por esta. Y entonces puedo hacer la resta. Hago la resta de esta con esta. Y entonces lo que va a pasar es como que ambas derivan aquí, pues esto se elimina. No aparece esto. Y solo va a aparecer este término. Y entonces resto este con este. Y entonces queda aquí el epsilon i, epsilon j. Y, y esto es como la resta de este con este. Y luego es como, aquí tendría e i, e j que multiplican a mi representante. Y cuando veo eso en la definición de Clifford sobre los espinores, sería como decir que zi, zj multiplica el espinor. Y entonces ya que tengo esta parte aquí, solamente uso este epsilon j para ponerlo aquí y sumar aquí. Entonces ya queda así. La diferencia entre las dos derivadas sería esta parte que es aquí. Y, y ahora pues nada más es identificar términos. Tenía como esta parte aquí. Y entonces las voy a desglosar. Y la primera parte... ujú, sí, sí. Ajá, esta es la derivada ambiente. Esta es la derivada... mm, esta que está aquí. La suma de m más la normal más la trivial en el as trivial. Entonces cuando... Si z1 es tangente, entonces aquí me queda la suma de las dos formas fundamentales. Igual para z2 tangente. Y cuando z3 es normal, z3 y z4 son secciones de E. Entonces me queda así. Aquí ya solamente aparece Bn. Perdón, esa debería ser una Bn. Entonces tengo que me queda la suma de las dos formas fundamentales. De B de X y de B de N. De X. Y entonces, pues ya concluimos. La fórmula de Gauss espinorial semi-riemanniana. Que sería esta. Y esa es la mitad de mi teorema.
¿Alguna duda hasta aquí? No, no vamos bien. Entonces, resumen, todo lo que podemos decir de geometría espinorial semirriemanniana, que yo entiendo más o menos, creo que es todo lo que se puede decir, es que si tenemos como una inversión isométrica, bueno, es que esta no es la fórmula de Gauss en general, sino más bien es la fórmula de Gauss en mi contexto muy específico. Y bueno, en mi contexto muy específico voy a tener que n es una subvariedad del espacio euclidiano ambiente de dimensión 5. Voy a suponer dada esta inmersión isométrica, m en n. Ujú. Y cuando supongo eso, voy a tener dos derivadas covariantes espinoriales aquí, en el haz de espinores de aquí. Voy a tener la derivada covariante espinorial canónica, inducida por la suma de las derivadas, y, y pues va a estar dada por esta fórmula. Y la derivada covariante espinorial inducida por la de Rn. Y la diferencia entre estas dos derivadas covariantes espinoriales está dada por la suma de las segundas formas fundamentales. La forma fundamental de la inmersión de m en n y luego más la segunda forma fundamental de la inmersión de n en e. Entonces, ese es el resumen de geometría espinorial semirriemanniana. Híjole, a mí me da un poco de coraje esto de geometría espinorial porque, pues sí es geometría en algún sentido, en el que hay derivadas, pero nada más, ¿no? No veo en qué otro sentido es geométrico esto. Pero bueno, ok, vámonos a las representaciones espinoriales. Entonces, voy a considerar M13 el espacio riemanniano tridimensional de curvatura constante C. Entonces tenemos como estos encajes canónicos. Ujú. Lo considero en R4 como de esta manera. Y lo considero en 4, aquí es la dimensión total. Y 1 es el índice. Y aquí me hizo falta algo, ¿verdad? Le puse igual. X con X es igual a 1 entre C. Si es menor que 0. Pero debo de elegirme una componente conexa, ¿no? O sea, me elijo una componente conexa. Porque pues eso tiene dos componentes conexas. Se me olvidó, lo hice ayer en la noche. Eh, ok, eso ya lo había creo que más o menos introducido. Ajá, el espacio ambiente es este. Ujú. Y entonces, ese es un pequeño lemita. Si tenemos ¿cómo le diré? ¿Qué forma tridimensional? ¿Cómo? El space form de tridimensional de curvatura constante C, cruz R estrella inmerso está un poco rebuscado. Bueno, y si le digo M, pues tampoco tiene mucho sentido. Pero bueno, tenemos este encaje canónico. Entonces, como mi fórmula de Gauss tiene que ver con segundas formas fundamentales, pues hay que calcular la segunda forma fundamental. Y la segunda forma fundamental está dada por esto, donde n es el normal exterior y x1 y y1 son las proyecciones aquí. Y esto es la clave. Cuando yo quiero representar eh, inmersiones en productos, entonces debe de haber alguna estructura adicional en el producto que me sirva para representarla y que capture toda su esencia geométrica. Y lo que va a suceder en estos casos que he analizado hasta el momento es que esta estructura es la estructura producto. Hay una estructura producto canónica aquí. ¿Qué es una estructura producto?
Pues una estructura producto es como un endomorfismo aquí, que cuando lo aplico dos veces me da la identidad. Entonces, esto es equivalente a tener como el as tangente de esta variedad dividido en dos. Y tengo un operador que actúa ahí mismo, una vez con un eigenvalor 1 y otra vez y en otro subespacio con un eigenvalor menos 1. ¿Sí es más o menos claro eso? Sí, más o menos. Bueno, es como extenderlo en lineal, ¿no? O sea, si en geometría, o sea, si en álgebra lineal tenemos un endomorfismo de un espacio en un espacio que al cuadrado da 1, entonces podemos dividir el espacio en dos partes, ¿no? En los que tienen eigenvector 1 y en los que tienen eigenvector menos 1. Ah, ya te entendí mal. Sí, es un poquito lo que estoy intentando decir. Y mi estructura producto está dada porque la tengo dividido como en un producto. Entonces, por ejemplo, en R cruz R, en R2, voy a tener que mi primera división serían los que son totalmente de tangentes al primer R y, y mi otra parte sería los que son tangentes al otro R. Ajá, en R2. Y entonces como tengo estos metidos en un R5, entonces yo puedo representar cualquier vector de R5 como una suma de uno en R4 con uno en R. Ajá. Entonces esa sería como pues mi descomposición asociada a mi estructura producto. Y entonces cuando yo tengo como este encaje canónico, pues en mi segunda forma fundamental aparece esta descomposición respecto a la estructura canónica que estoy mencionando. Cada vector de aquí lo puedo descomponer en su parte tangente a R4 y en su parte tangente a R. Ujú. Y bueno, este es el teorema. Tengo M y E como antes, en la sección 3, que es el documento donde lo saqué. Y tengo un morfismo isométrico. Es equivalente a tener una inmersión isométrica, o sea, todo esto, ¿sí? A un campo de espinores en U sigma, el haz de espinores normalizado, tal que para todo X en Tm más E se satisfaga esta ecuación. Entonces, como les decía, aquí aparece ya la estructura producto, porque me estoy tomando X1, no X. Y aquí aparece nuestra sección distinguida, aquí aparece la curvatura, y es una ecuación diferencial de primer orden, ¿no? Es lo que les decía que es impresionante, que porque aquí estoy diciendo Gauss, Ricci, Codazzi. No sé si hay Gauss, Ricci, Codazzi. Sí, sí hay Gauss, Ricci, Codazzi, ¿no? Esta es dimensión 2. Estoy encajando, bueno, una inversión en R4 ya tiene Gauss, Ricci, Codazzi. Entonces, aquí hay Gauss, Ricci, Codazzi, y aquí solamente hay una ecuación de primer orden, lo cual es impresionante. Y resulta ser que la estructura adicional que se requiere para poderla representar es la estructura producto, por eso aparece aquí. Pero hay que pedirle una condición más, que es esta. Ok, donde x es x1 más x2 y tenemos que pedir que esta aplicación sea compatible con las estructuras producto. Sí, ahí igual y no te aparece un término de segunda derivada y esas cosas, porque como que no estás metiéndote tanto a ver cómo va a ir la curvatura. Cuando le metes término de curvatura vas a ver que esa ecuación, bueno, ecuaciones de esas siempre te sale un término de segundo grado más complicado.
Entonces a lo mejor por ahí puede ir la cosa de por qué sale no tan horripilante en lo que respecta al término de la derivada. No sé si eso sea de utilidad, pero es lo que se me ocurrió. Sí, sí, claro. Y la verdad es que aún no entiendo muy bien qué está pasando, ¿no? O sea, sí, una cosa es poder hacer los formalismos, pero, pero aún tengo como que meditarlo, ¿no? En algún sentido. Y esta es la compatibilidad que debo de pedir. No lo dije. Sí lo dije. Bueno, debo de pedir que tenga una estructura producto aquí, en TM+E. Aquí tengo una estructura producto canónica, entonces debo de pedir que aquí haya una estructura producto canónica. Y lo que voy a pedir es que este mapeo, que de hecho va a ser mi inmersión, X, aquí en TM+E, lo multiplico por el espinor y luego hago mi doble corchetito, que es como mi forma, mi producto bilineal que había introducido antes. Y entonces esto va a estar en Clifford D. Y lo que va a pasar es que cuando phi está en spin, de hecho queda en E. Y entonces esto me da explícitamente la inmersión. Entonces lo que hay que pedir, además, para que todo esté bien definido, es que esta aplicación sea compatible con las dos estructuras producto. La que voy a pedir por hipótesis aquí y la que es canónica de este lado. Entonces debo de pedir que mi aplicación canónica sea compatible con las estructuras producto y esa es, al parecer eso captura toda la esencia de una inmersión isométrica en estas, en ese tipo de espacios. Eh, y seguramente sí, y sin lugar a duda, porque si uno ve, por ejemplo, las ecuaciones de Gauss, Ricci y Codazzi, que son adaptadas a esto, sí, son Gauss, Ricci y Codazzi, con otras muchas estructuras, no me acuerdo del número, con algunas otras, si quieren ahorita se las enseño ecuaciones, pero todas las otras ecuaciones tienen que ver con las estructuras producto, de cómo se derivan las estructuras producto. Entonces, al parecer ese es el único truco cuando queremos ver inversiones isométricas en producto, pues ver qué pasa con la estructura producto. Y bueno, y la inmersión F está dada explícitamente por este mapeo. Me agarro X en TM más E, le hago el producto de Clifford por mi espinote distinguido, luego me tomo este mapeo bilineal, ajá, y eso va a ser lo que es aquí a nivel de vectores, y a nivel de inmersión, pues voy a tener que F es una primitiva de esto. Esta es la demostración. Ok, hagamos la prueba de que la inmersión implica el espinor. Esa es la fácil de hacer. Entonces, tengo este lema, que la segunda forma fundamental de la hipersuperficie está dada por esto, que es como el lemita que les mencioné hace rato. Entonces, me agarro la fórmula de Gauss. Ok. Me tengo que agarrar un espinor. Tengo que obtener un espinor. ¿De dónde saco el espinor? Pues tengo aquí una inmersión. Entonces me agarro el espinor constante 1 aquí. Ajá. Entonces, a ese espinor constante 1 lo veo de este lado. ¿Cómo lo veo de este lado? Con estos mapeos que introduje antes. Ujú. Tengo que estas de espinores hay un isomorfismo entre, entre el haz de espinores restringido ambiente y el haz de espinores que yo construí.
Entonces tengo estos isomorfismos. Entonces cuando aquí me tomo el uno constante, lo puedo ver aquí. Ah, perdón, me lo estoy tomando de ese lado. Cuando me tomo el uno constante aquí, lo puedo ver cómo se ve en el haz de Clifford. Ah, no, sí es aquí, perdón, sí es aquí. Entonces me tomo el uno, veo cómo se ve en sigma. Ujú. Ajá, ujú. Ajá, entonces le aplico la fórmula de Gauss. Entonces voy a tener que es Bx menos mi Bn de x. Y es esta parte. Luego nada más como, pues veo qué pasa cuando tomo esta suma y me queda justo lo que necesito. Y luego nada más tengo que ver que cuando me derivo ese espinor aquí, que cuando derivo con respecto a la derivada covariante espinorial, a la derivada espinorial de Rn se anula. Eso es algo obvio. Me tomé el espinor constante 1. Cuando lo derivo con respecto a la derivada inducida por el ambiente, sigue siendo cero, ¿no? Porque era un espinor constante. Pero bueno, aquí puse como una pequeña justificación de por qué. Y pues mi justificación es que mi derivada covariante espinorial va a ser como en un marco espinorial inducido por los campos canónicos. Es como derivo normal el representante de phi. Y con las formulitas que había puesto antes, pongo epsilon i, epsilon j y derivo aquí. Me queda epsilon i por epsilon j. Pero pues como me puedo tomar que EI y EJ sean los campos E1, E2, los canónicos de Rn, entonces pues esto es cero. Y entonces solo es como de derivar el espinor constante 1 y eso es cero. Entonces aquí en mi fórmula de Gauss tengo que cuando derivo con respecto a la canónica de Rn al espinor, me queda cero. Y entonces ya me queda esto, que es la ecuación que quiero que se satisfaga. Ujú. Entonces, luego sigue una parte un poco abstracta, entonces no sé si vale la pena. Es ver que mi inmersión dada coincide con el mapeo que estoy diciendo, que es x.phi, phi y así. Entonces, ajá, tengo que mi espinor, como lo estoy definiendo, se identifica con el uno vía el morfismo phi sigma. Entonces veo cómo se define phi sigma. Entonces phi sigma es como, pues aplico phi aquí y dejo el mismo representante. Y eso me va a dar el espinor constante uno, que el espinor constante uno lo puedo expresar de esta manera, más menos la identidad con representante uno. Ujú. Y, ajá. Entonces de esta igualdad tengo que existe una en spin ambiente, de forma que este es igual a este por la acción de A aquí, ¿no? La acción de A es por la derecha en el marco y multiplicando por la izquierda invertido en el representante, ¿no? Entonces tengo estas dos ecuaciones y, y pues nada más veo que quién es esta aplicación. Y entonces esta aplicación es... ajá, es esto que está aquí, ¿no? Me agarro el representante de aquí, lo transpongo, lo pongo aquí, pongo X, pongo el representante del otro lado. Ujú. Luego aplico esta que tengo aquí. Entonces le puedo poner una A y cambiar el marco espinorial. Luego puedo cambiar el A al otro lado. Y usando esta, me queda esta. Y pues ya acabé. O sea que, y, y eso es la primera implicación. Que si yo tengo como un morfismo aquí, entonces voy a obtener un campo de espinores que va a satisfacer esta ecuación y además
phi, este morfismo que yo tengo dado, va a estar dado por x, lo mapeo a x punto phi, coma phi. Y esa es la implicación fácil, la que no demuestran en ningún lado. Solo te dicen por la fórmula de Gauss en los artículos. La implicación 2.1 la voy a detallar más aquí. Supongamos que tenemos un campo de espinores que satisface las hipótesis. Ujú. Entonces, defino phi, pues de esta manera. Y esto solamente es un vector en R5 o en E, si consideramos la métrica. Pero tengo que decir en dónde está el punto base, ¿no? Y entonces pongo el punto base a la mala. Y digo que f de m en el espacio donde quiero la inmersión es una primitiva de esta parte. Y phi identifica a b con la segunda forma fundamental y toda esa parte, ¿no? Ok, entonces lo que es complicado de esto es encontrar la primitiva de esta aplicación. Eh, entonces, y eso es lo más largo y tardado. Voy a denotar esa aplicación como G. Tengo este as que es un subas del as de Clifford. En el as de Clifford tengo ATM más C. Este es el as generado por la sección distinguida que mencionaba. Entonces, cada vector de aquí lo puedo multiplicar por esto y lo multiplico por mi espinor distinguido y luego hago mi aplicación bilineal. Esta va a estar n. En general estaba en Clifford de E, pero cuando me tomo un espinor distinguido va a estar en E y la voy a denotar por G. Y entonces, ¿por qué está bien definida? Pues porque cuando G está en spin, tiene un representante en spin, me va a quedar como, me agarro phi, lo transpongo y lo aplico en X. Entonces me queda add de un elemento de spin aplicado a X. Y entonces eso va a estar en E, porque pues el representante está en spin. Entonces, primer lema. La aplicación G es una isometría en cada fibra. Pues esto es solamente una talachita. Calculo pues el producto interior. Esta es la propiedad que define la álgebra de Clifford. Eh, Luego aquí nada más sustituyo pues estas partes. La definición de G. Y entonces phi está en spin, ¿no? Entonces tau de phi por phi se muere. ¡Pam! Phi por tau de phi se elimina. Entonces me queda tau de phi por E, me queda esto que está aquí. Y entonces, pero transponer por un elemento de spin preserva el producto interior. Porque pues la transposición es como pues, la representación canónica de spin en S o N, ¿no? Y entonces así queda. Y cuando tenemos, entonces ya queda esto y termina ese lema. Entonces G es una isometría. ¿Alguna duda? No, no, no. Está Ok. bien denso, pero está bueno. ¿Qué pasó? Está bien denso, pero está bueno. Es que nada es muy difícil, pero es como un Es, maratón. es Es mucha, como, Ya no veo la física. sí, no, está ¿verdad? tremendo. Pero bueno.
es mi trabajo de doctorado y pues lo expongo. Sí, no, está bien, Eh, para eso es el seminario. tengo que ver que esta aplicación es cerrada. Voy a suponer que M simplemente conexa. Entonces, ya que tenga que es cerrada, voy a tener que es exacta, entonces le puedo encontrar una primitiva que va a ser mi F, que es la que me va a decir dónde poner los puntos bases. Ujú. Esta phi va a ser como mi mapeo a nivel de vectores, ¿no? Va sobre mi inmersión. Pero no he encontrado mi inmersión. Lo único que tengo es que esto es una aplicación de aquí en R5 que me preserva la métrica, ¿no? Pero en fibras. Entonces yo quiero como una inmersión. Entonces voy a ver que esta tiene una primitiva. Ya que tenga la primitiva, voy a ver que pues puedo agarrarme el vector que me da aquí y ponerlo sobre la primitiva, hacia la mala. Y luego ya que lo ponga sobre la primitiva, sobre los puntos base, tengo que ver que la primitiva toma valores aquí, en donde la quiero encajar. Entonces, primer paso, ver que existe una primitiva. ¿Cómo? Viendo que G es cerrada. Y pues que G es cerrada es muy fácil. Solamente, pues me acuerdo quién era G. G es como X, le hago producto con phi y luego me tomo corchetitos. Entonces voy a derivar con respecto a un vector X en TM esta aplicación. Mm, entonces es visto en Y, ¿no? Aplicada a Y. Entonces es y.phi, phi y corchetitos. Entonces, como derivo, es meto la derivada en el primer argumento y luego meto la derivada en el segundo argumento, como la de Levi Civita. Y estoy suponiendo que nabla x y nabla y es igual a cero en un punto en donde estoy realizando el cálculo. Entonces, suponiendo eso, pues cuando derivo aquí en y, no pasa nada. Entonces, por eso solo pongo la derivada aquí en phi. Y entonces tengo como esta parte, me queda este primer renglón. Luego aquí solamente paso este y con las propiedades de los corchetitos que les mencioné al inicio. Este y lo puedo pasar del otro lado. Y ¡pam! Se pasa del otro lado. Y entonces tengo... Y luego lo tengo que voltear. Tengo que voltear esta para acá. Y entonces se transpone por la otra propiedad. Entonces me queda esto que está aquí. Por las dos propiedades del inicio de mi producto corchetito. Entonces, ya que tengo eso, sustituyo la ecuación que satisface el espinor, que es esta que está aquí. El 2 nada más lo saqué. Y entonces me queda esta parte. Sustituyendo quién era G. G era corchetito, phi, x y de nuevo phi, ¿no? Ujú. Entonces, de aquí, nada más hay como que usar algunas propiedades de G que son muy fáciles de ver. Por ejemplo, de aquí podemos deducir algunas. Em, ¿Qué va a pasar cuando tome la identidad más la transposición de esta parte? Si y fuera ortogonal a x1, cuando los transpongo, eh, tendría no aquí y aquí, y entonces con un poco de paciencia, contando cuántos pasos tienes que hacer para cambiar el nu acá y el otro nu para acá,
va a quedar que la identidad que, que cuando transpongo cambio de signo. Si y fuera ortogonal a x1. Porque en el álgebra de Clifford, elementos ortogonales anticonmutan. Entonces, entonces, si y fuera ortogonal a x, cuando me tomo la identidad más la transposición, este término se anularía. Pero no sucede exactamente eso, porque no tengo que x1 sea ortogonal a y, sino que lo que pasa es que pues sobrevive la parte que se proyecta y nada más queda esa parte aquí. Y la verdadera magia de esto es que cuando considero la identidad más la transposición de y.bx, me queda b de xy. Se evalúa. Si yo tengo y.bx y hago la identidad más la transposición sobre 2, obtengo la segunda forma fundamental de x en y. Ahorita les enseño la prueba de esto que estoy diciendo, porque esta se me hace muy bonita, muy algebraica, pero que de alguna manera es lo que de verdad nos hace poder representar las inversiones. Y bueno, una vez que llegamos a esto, eh, pues quiero ver que es cerrada, entonces tengo que calcular la diferencial exterior y la diferencial exterior, suponiendo que en un punto donde estoy haciendo el cálculo tengo que x y y son paralelos en ese punto, entonces la calculo de esa manera. Entonces aquí tengo esta expresión, veo que esta expresión es simétrica en x, y, entonces da 0. Y entonces y es cerrada. Eh, Estas son las propiedades que satisface G. Que por ejemplo, si tengo un medio de la transposición más la identidad de G de y.b de x, me queda menos G de b xy. Por ejemplo, esta también se usa en un ratito. G de nu.x.nu y le saco la transposición más la identidad, me queda esta parte. Esta también es muy fácil de ver. Esta, por ejemplo, eh, ok, transpongo. Entonces transpongan esto en su cabeza. Nu, x, nu. Lo transpongo. Ah, pues me queda el mismo, ¿no? ¿Sí? Bien, sí, me quedó el mismo. Nu es ortogonal a x. Entonces lo paso para acá y sale un signo. Entonces, si nu fuera de tipo tiempo, entonces nu al cuadrado es menos 1. Entonces, sale un signo cuando lo paso aquí, pum, un saltito, y sale otro signo cuando nu por nu igual a 1. Entonces me queda y de x. Y si nu fuera de tipo tiempo, pues sale un signo cuando doy un salto. Y cuando hago nu por nu, en el álgebra de Clifford, como nu por nu es 1, porque nu es de tipo tiempo, entonces me queda menos g de x. ¿No? Y la verdad, todas estas pruebas son exactamente estas talachitas. Pero de alguna manera hacen esta magia. Que cuando tengo y con b de x, me queda la segunda forma evaluada. La segunda forma fundamental evaluada. ¿A poco no esta sí es bonita? No sé. ¿Cómo? ¿Qué? O sea, por ejemplo, esta igualdad sí se me Ah, no, hace muy bonita. es que no te oí, creí que estabas preguntándonos, pero no te entendí que nos Ah, sí, sí les pregunto. ah, eh, si no creen que esta igualdad es muy bonita. O sea, porque sí, tengo y, le hago punto Clifford con b de x y me lo evalúa. sí te da algo más terrenal, ¿no?
Ajá, es una propiedad algebraica que se me hace muy interesante. También Sí, aquí, si tengo un normal y le hago punto b de x, me queda el b estrella, ¿cómo le dicen? El adjunto a la segunda forma fundamental. Ujú. Eh, pues aquí les traigo una demostración de la tercera igualdad. No sé, porque se me hizo muy bonita. Tal vez demostrar las 5 sea ya así demasiada tortura. Tal vez demostrar. tú échale la que más te haya gustado. Ajá. Entonces, ok. Entonces me agarro y b de x. B de x es como la suma de dxej con ej. Entonces aquí me pongo y con... Ah, transpongo. Entonces, la transposición se mete a la suma. Entonces aquí tengo y, aquí tengo pues b de x, solo que ya saqué la suma. Eh, y, y entonces transpongo. Ujú. Entonces, este y se viene para acá, este j se viene para acá, este j se viene para acá. Y ujú, la parte normal. Ajá. Y entonces, lo que queda cuando lo quiero volver a la normalidad, aquí lo tengo transpuesto y luego lo quiero comparar con qué pasa cuando no lo transpongo, es que me queda menos, cuando no lo transpongo, menos dos veces esta parte. O sea que básicamente lo que se salvó fue la parte que no es normal de y con ej, que queda capturada en ese término. Y cuando vuelvo a tomar la suma que quedó aquí afuera, pues me queda esta misma parte. Me queda la segunda forma fundamental de x en y de j. Y este epsilon j pues justo se aprovecha. Ujú. Y entonces así se deduce la segunda. Entonces, todas estas igualdades que en realidad son las que hacen toda la magia algebraica y que son las que hacen que funcione todo, son como consecuencia de cuentitas así. Y entonces, bueno, ya tenía que mi forma G es cerrada. Si supongo que M es simplemente conexa, entonces voy a tener que es exacta. Entonces existe una primitiva. Entonces, también lo que afirmo es que existe una primitiva que voy a expresar como F1 más F2, de forma que F1 tome valores en mi espacio de curvatura constante y que F2 tome valores en R estrella. Voy a tener explícitamente quién es F1. F1 es... Oh, este no iba. Este nu1 no iba. Aquí solo es nu. Entonces, mi F1 es como G de nu y lo normalizo por la curvatura. Y esa es mi primera función coordenada. Y esta función coordenada pues va a ser una primitiva de a x lo mapeo a g de x1. X1 es la parte 1 respecto a la descomposición de la estructura producto. F2 va a ser una primitiva de esta aplicación. A x lo mapeo a g de x2. Pues la demostración es... Ujú, ujú. A ver qué hago aquí en esta demostración. Ok, lo que tengo que hacer es ver que F1 toma valores en donde debe de tomar valores, ¿no? Que es en mi space form que quiero. Entonces lo que hago es lo derivo con respecto a X. Estoy diciendo que así esta va a ser la definición de mi F1. Entonces el 1 entre la raíz cuadrada de C sale cuando derivo. Sale, derivo. Esta es la definición de G de nu1.
G de nu, perdón. Mm, ajá, vuelvo a hacer estos trucos, que es como que entra como derivada covariante espinorial de un lado, entra como derivada covariante espinorial del otro lado. Luego paso este nu para el otro lado. Y entonces tengo que voltear. Y cuando volteo sale una transposición. Luego sustituyo nuevamente la ecuación diferencial que satisface el espinor. Y entonces me queda esto. Ujú. Y... Ok, sí, copié ya esa ecuación aquí. Sí, aquí la tengo copiada. Y entonces por estos cálculos de rutina del lema anterior, tengo que mi nu x1 nu es g de x1. Ujú. Y que nu punto b de x, este factor de nu punto b de x se elimina. ¿Por qué? Porque cuando lo transpongo cambia de signo. Nu es ortogonal a bx. Entonces cuando los transpongo cambia de signo y al tomar este operador me queda cero. Solamente me queda esta parte. Y la raíz cuadrada de c pues se elimina. Y este 2 se va porque identidad es igual a transposición. Entonces en efecto tengo que df1 de x es g de x1. Entonces, por tanto, f1 toma valores salvo un vector constante en R4. O sea, f1 es como una constante aquí y una función vectorial aquí. ¿Por qué? Porque G es compatible con las estructuras producto por hipótesis. Entonces, me debe de mapear un, un vector que sea, que sea como mm, de la parte uno con respecto a la estructura producto a un vector que sea respecto a la parte uno de la otra estructura producto. Me respeta las descomposiciones asociadas a la estructura producto. Entonces, como este es la parte uno, me lo debe de mapear a un vector que sea paralelo a R4. Y, y pues para ver que F1 toma en efecto valores en el espacio de curvatura constante C, pues es nuevamente por argumentos similares. Me puedo tomar un campo unitario que sea un eigenvector con valor propio -1 de la estructura producto. Y como G es compatible con las estructuras producto, voy a tener que me lo va a mapear a, a un escalar aquí, con un cero aquí. Y entonces voy a tener esto. Porque G es isometría. Y ya tenía que G de nu era de esta manera. Mm, ajá, G de nu ya era de esta manera. Y entonces tengo que F1 toma valores en R4. Y además cuando veo su norma, pues tengo que la norma de F1 es esta parte dividida por uno entre la raíz cuadrada por uno entre C. Y G es isometría, no es unitaria, entonces es 1 entre C. De forma que F1 toma valores en la especie de curvatura constante C. Y para la segunda coordenada pues es un poco igual. Voy a definir F2 como la diferencia. Entonces, de F menos F1. Entonces esto es G de X menos X1 menos G de X1. G respeta las estructuras producto. Entonces cuando aquí me queda G de X2,
puedo sacar el 2 de aquí. Entonces, salvo un vector constante, f2 toma valores en R. O sea, f2 es una función en R con un vector constante aquí. Y entonces, si yo me considero como f2' a esta menos esta, ya voy a tener toma valores en R. Ujú. Y esa sería mi segunda coordenada. Y ya quedó. ¿Alguna duda o quieren checar algún detalle de esta parte? No, está bastante claro de cómo sacas la funcioncita, bueno, tu inmersión. Ok, entonces ahora ya está un poco más armado mi mapeo, porque ya voy a tener como algo que es una isometría en cada fibra. Y además ya voy a tener una función donde ir poniendo mis puntos base. Ok, y, y pues hay que ir viendo que está bien definida. Ujú. A ver, entonces, si yo me tomo un punto P en esta variedad, tenemos que su proyección P1 aquí, o sea, sus primeras 4 coordenadas, es el normal a esta parte. Entonces, aquí de nu de P, que es esta parte, por definición, eh, es el normal a esta superficie. Ujú. Ok, y como G es una isometría, entonces phi toma valores en esta tangente. Entonces está bien definida. O sea, porque me está mandando este normal al normal de esta hipersuperficie en el espacio ambiente. O sea, no solamente es un mapeo de X al tangente de Y, ¿no? Sino que es un mapeo que me agarra un X aquí y me lo mapea a un tangente de aquí. Entonces esta aplicación que estoy diciendo, pues va por buen camino. Y lo último es ver que identifica pues las segundas formas fundamentales y la conexión normal. Y lema. La aplicación phi identifica a B. B solamente lo estoy suponiendo como una forma bilineal simétrica dada eh, que satisface de forma tal que satisface. ¿Cómo está? Que se satisface esto, ¿no? O sea, B la tengo dada desde el inicio en esta implicación. Entonces, voy a ver que bajo esta construcción que hice se identifican. Y nuevamente sale por estas propiedades algebraicas que son muy sencillas, pero que de alguna manera son la gran idea. Es como un poco esto de que el demonio está en los detalles. Ujú. Entonces, a ver, la segunda forma fundamental AF está dada para X y Y como. Aquí me equivoqué, esto no está bien, pero. O sea, la idea es, derivo en la esfera y luego ya que derivé, no es esfera, derivo en la hipersuperficie, ya que derivé en la hipersuperficie, proyecto al normal.
y así obtengo la segunda forma fundamental. Entonces, ¿cómo derivo en la hipersuperficie? Ah, pues sí, bien fácil. Derivas ambiente, ya que derivaste ambiente, luego proyectas a la hipersuperficie y luego tomas el normal a la inmersión. Entonces, esa sería la segunda forma fundamental, a la inmersión. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, tengo esto. Les mencionaba que mi producto corchetito es compatible con la derivada. Entonces, derivo de un lado, derivo del otro lado. Como siempre, haciendo esos trucos, suponiendo que en un punto en donde derivo y es paralelo, nuevamente el mismo truco, sustituyo la ecuación que satisface phi. Ah, ok. Antes de eso, hago el mismo truco que ya había hecho antes. Eh, este y, no, este lo dejo igual. Este y lo paso multiplicando de este lado y no pasa nada por mi propiedad de mi producto corchetito. Luego, ya que lo tengo del otro lado, lo transpongo para hacerlo simétrico y queda esta parte. Ujú. Y usando las propiedades del lema anterior, tengo que y, cuando lo evalúo con b de x, me queda b de xy, ¿no? Nuevamente vuelve a aparecer esta propiedad, que este término se va para acá, y que cuando tengo y punto x1 con u, me queda la parte ortogonal pasa mejor vida, lo único que queda es la proyección de y con x1, ¿no? Entonces de ahí sale este término, y entonces ya tengo esta identidad. Ujú. Y de donde concluimos. A ver, ¿por qué concluimos? Hay que ver por qué este se muere. ¿Por qué este se muere? Porque es un hidden nu1. Entonces, hidden nu se iba al normal de la hipersuperficie. Entonces, pero mi primer paso aquí fue... Alicia, nada más un mini comentario. Es que, bueno, ya para que vayas más o menos concluyendo, porque hay otra plática a las 12 que puso este Andrés, entonces ya para que concluyas un poquito, que veo que todavía te faltan otras 5 láminas. Sí, no, las otras tal vez no las explique. Sí, Porque es sí, muy similar. Es casi igual. sí, sí, sí. Entonces, entonces mi sección distinguida se va al normal de la hipersuperficie. Entonces mi primer paso es proyectar a la hipersuperficie. Entonces ese término se elimina. Eh, tengo que... G toma valores en el tangente de mi hipersuperficie. Entonces cuando lo proyecto queda igual. Y pues, de hecho, pues, cuando proyecto al normal, pues, al normal de mi hipersuperficie, de mi superficie, pues, la segunda forma fundamental es normal. Entonces, esta P y esta N le hacen los mandados, queda G de P de XY, ese término pasó mejor vida, entonces ya me quedó esto. Y entonces tengo que en efecto, mi segunda forma fundamental de la inmersión se identifica con mapear la forma bilineal B dada desde el inicio. Entonces mi mapeo respeta la segunda forma fundamental. Y el otro lema es que phi identifica la derivada covariante normal con la derivada, o sea, la que tenía dada n, que es esta, con la derivada covariante normal a la inmersión, que denoto nabla prima de f. Y el lema es las mismas cuentitas, así, igualitas. Bueno, sí, muy similares, que son estas láminas. Y ya, sería todo. Les agradezco muchísimo que me hayan aguantado. No, es que ¿Algo? todavía falta la parte de preguntas, pero sí Ah, está claro. muy bien, nos diste bastante detalle de todo lo que hiciste. Yo tengo una pregunta así rapidita.
Ujú. Bueno, aquí todo lo hiciste para usando ese encaje que pusiste del principio de R2 no por R2 no, lo metiste en el R5 y a partir de ahí empezaste toda tu construcción. Sí, claro. Entonces, esto lo puedes hacer para otro tipo de álgebras de Clifford, para algunas que sean como un es que no me acuerdo cuáles números hay, pero un R4 por un R4, no sé si ese sí hay, de álgebra de Clifford. Ah, sí, claro, sí. Y Sí, eso, lo van a hacer, lo piensan hacer, o... sí, ya está hecho. Ah, eso ya está hecho. Bueno, yo tengo ya un formalismo así como muy largo al respecto Ajá. para productos en general, ¿no? Ujú, O ujú, sea, la teoría funciona en productos de Spaceforms ujú. igual para todo. Ah, ok, ok. O, Entonces o- aquí, bueno, es que aquí toda la construcción fue para uno de dimensión 3 por tu R estrellita, ¿no? sí, es Y que, pues, puedes como, hacer algún M de mayor dimensión, eh, o sea, que aquí no sea R5. ajá, ni que tengas R2 por más R2, que tomes otra cosa y vuelvas a hacer toda la construcción que hiciste. No soy muy segura. Es que no soy muy segura, es que no entiendo. Sí, o sea, es que aquí bueno, todo lo que nos mostraste era para encajes de dimensión 3, ¿no? Por un Sí, R estrellita. Ajá. sí. Puedes hacer, y para eso usaste esta cosa que estás aquí, que estás presentando en tu pantalla, que es esa inclusión es la que estás usando, ¿no? Básicamente para toda tu construcción, ¿sí? Ujú. Entonces, si puedes hacer una inclusión con algún RMU a la otra cosa, más un RNU a la otra cosa que caiga en un R más grandote y vuelvas a hacer toda tu construcción y que ahora tengas ahora estudies qué va a pasar con los encajes para para espacios de forma de dimensión superior. No sé si me explico. Sí, creo que sí. Eh, mm, Me parece que sí funciona bien. ¿Sí? O sea, por, e- por ejemplo, lo que tenemos trabajado es en cualquier producto de Spaceforms de cualquier dimensión y de cualquier codimensión. O sea, Ah, ok. como, pero sí, o sea, solamente Spaceforms. Creo que lo que es un poco más complicado es cuando, o ya no sabemos cómo hacer, es cuando, por ejemplo, si fuera una hipersuperficie, o sea, que ya no sean Spaceforms, creo que ya no estoy tan segura. Pero creo que debo de pensarlo más para ver si entendí la idea también. Ujú. Porque lo que siempre va a funcionar igual es la implicación uno entonces 2. Porque siempre podemos Ajá, calcular. sí, siempre puedes calcular como hiciste usando ahí tu formulita de Gauss, ¿no? Que es lo que dice. Ajá. Ujú. Sí, entonces esa siempre la podemos hacer igual y siempre funciona igual. Pero el Pero, regreso, quién sabe, ¿verdad? ajá. Sobre todo como esta parte de ver que la función que sale toma valores en donde debe tomar valores. Ujú. Esa parte yo creo que es la más delicada de hacer. Ya, ya, ya. Entonces, tendría que verlo así como en un caso muy específico para intentarlo, de hecho, y ver si sí queda bien definido. Ujú. Ah, ya. Sí, 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 gracias, Alicia. no, gracias a ti. Y entonces, ¿Y así como alguna otra un... pregunta rápida? ¿Alguna otra? Perdón, Alicia, ibas a decir, Por mí no. ¿no? No, yo tampoco. No, tampoco. ¿No? Tampoco.
Bueno, yo tengo una duda más histórica, pero no sé si me la puedan contestar ahí los historiadores. Bueno, no hay historiadores, pero no. En cuanto a las álgebras de Clifford y a toda esta teoría de los espinores, no sé qué fue, o sea, según yo, Clifford es del siglo XIX, ¿no? Pero, ¿sabes si todo lo de los espinores lo inició Dirac? Porque, bueno, ves que está ahí, bueno, o sea, la motivación de justo esta idea que las gamas tengan esta relación con la métrica es de la ecuación de Dirac, ¿no? De sacarle el cuadrado al laplaciano. Entonces nada más tengo ahí la duda de si todo este formalismo, digamos, matemático, toda esta geometría, viene de esa idea o viene desde antes de Clifford. No sé, es mi única pregunta. Híjole, la verdad es que no sé. A lo mejor en la bibliografía, no sé, esta construcción de todo esto, ¿cuál es la bibliografía así de cajón? Tú tenías una, ¿no, Alicia? Una clásica que una vez nos diste en una plática, a lo mejor esa, ahí puede venir algo para que lo consulte Jan. Sí, exacto, algo así como una clásica. Pues el Blaine, Spin Geometry de H. Blaine. Si quieren subo libros de geometría spin, pero pues sí, yo creo que el tipiquísimo de Blaine es el mejor. Eh, Podría subir muchos libros de geometría spin. Va, perfecto. Gracias, Alicia. Gracias, Alicia. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Comentario? Muchas gracias, Alicia. Sí, muchas gracias. Gracias.